Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este día del Señor, un día de adoración, un día donde vamos a alabarle, vamos a glorificarle a través de la alabanza, a través de la oración, a través del estudio de su palabra también, ¿no? Porque el siervo de Dios va a traer la palabra en esta mañana. Y en esta mañana pues quiero empezar con los anuncios que tiene la iglesia. El 26 de junio, sábado 26 de junio, a las 7 de la tarde, tienen reunión por Zoom las damas de la iglesia, reunión de mujeres. Y están invitadas todas las hermanitas de la iglesia y a su vez pueden invitar a otras personas para que se conecten y puedan disfrutar un tiempo donde ustedes también se edifican, comparten y también oran las unas por las otras, ¿no? Es un tiempo muy bueno que están invitadas todas las hermanitas de la iglesia. Luego ya pasamos al mes de julio. El día 3 de julio es la excursión unida de la Regional Centro. Excursión unida y bautismos. De la iglesia hay 3 hermanitos que se van a bautizar. Y están también... Nuestro hermanito Jair ha colgado en el WhatsApp, pues, que los que quieran ir y no tengan cómo ir, pues que hablen con él. Porque vamos a ver si es que hay mucha demanda, alquilaremos un autobús y se podrá ir en el autobús. Será subvencionado, ¿no? Entonces están invitados también para compartir este tiempo de excursión. El 4 de julio es la segunda ofrenda misionera. Y esta ofrenda misionera está dedicada a la familia Casero Ruiz, a nuestros hermanitos misioneros que están en Barcelona. El día 4 de julio recogemos la primera ofrenda misionera. Así que, amados hermanos, esto no quiere decir que de la ofrenda que pongo habitualmente en la iglesia voy a sacar un poco para los hermanitos, no. Esto quiere decir que tiene que ser algo especial para ellos, ¿no? Que no se debe quitar de una cosa para poner en otra, sino que tiene que ser algo que nosotros deseemos hacer con esto, ¿no? Colaborar con los misioneros, con los que están trabajando para el Señor. También recordemos que tenemos los cultos presenciales en las iglesias, tanto en Colmenar como en Manzanares. Y hay que inscribirse para reservar su asiento, porque todavía no podemos abrir toda la iglesia de par en par a todos los hermanitos que quieran, sino que tenemos que respetar el aforo que nos pone que disponemos en la iglesia, ¿no? Que nos ha mandado en este caso pues el gobierno, ¿no? De cuánta cantidad de personas tiene que estar dentro del local. Así que no se olviden de inscribirse con Jair en Colmenar y con nuestro hermano Nico en Manzanares. También tenemos las actividades por Zoom. El día martes, miércoles se cuelga el video del estudio de la palabra del Señor que normalmente se hacía en la iglesia, el estudio bíblico de oración. Entonces ahora lo estamos colgando en el canal de la iglesia para que todos los hermanitos puedan verlo. Y luego el día jueves a las 8:30 podemos compartir en qué nos ha llamado más la atención de ese estudio o qué podemos aportar a ese estudio, ¿no? ¿Qué ha tocado, en qué forma ha tocado el corazón nuestro Señor a través del estudio? Tenemos también los días sábados a las 6:30 de la mañana reunión de oración. Esto lo lleva nuestro hermano Nico. El hermanito cuelga el enlace en el canal de la iglesia, en el WhatsApp de la iglesia, y todos los hermanitos están invitados para empezar el día orando al Señor a las 6:30 de la mañana. Y a las 8:30 tenemos el culto de compartir. Es un tiempo de compartir, un tiempo de decir, Señor, yo tengo este versículo para ti, o Señor, este versículo me ha tocado y quiero compartir con los hermanitos, o Señor, yo quiero alabarte con esta canción, con esta alabanza, o quiero dar este testimonio de lo que ha pasado en mi vida, de cómo me has ayudado. Cualquier cosa que queremos ofrendar al Señor en ese día, a las 8:30 estamos reunidos también por el Zoom. Y tenemos cumpleaños. Hoy domingo está de cumpleaños nuestra hermanita Laura. Que el Señor la bendiga, que el Señor cuide de su vida
y a través del WhatsApp de la iglesia también la estaremos felicitando. El lunes 21 está de cumpleaños nuestra hermanita Marta Elena. También deseamos que el Señor conceda los deseos de sus corazones, que les bendiga día a día y que cumplan muchos años más sirviéndole al Señor. También la felicitaremos por el WhatsApp de la iglesia. Pues no tenemos más anuncios, así que les invito a hacer una pequeña oración para ya de entrar de lleno en lo que es la adoración al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta mañana queremos glorificarte, bendito Dios. Queremos darte la honra y la gloria, Padre. Venimos a tus pies, Padre, para que perdones nuestras iniquidades, bendito Dios. Que perdones nuestros malos pensamientos, muchas veces nuestras acciones que son negativas, que van en contra de tu voluntad, Padre. Límpianos, bendito Dios, como dice el salmista, Padre Santo. Queremos poner a tus pies, bendito Dios, todas nuestras debilidades, Padre Santo, para que nos dejes apercibido en este día, bendito Dios, que podamos darte la honra y la gloria, Padre, porque tú te mereces eso y mucho más, bendito Dios. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de este tiempo, bendito Dios, de comunión contigo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, bendito Dios, y hallar, pues, socorro, bendito Dios, el oportuno socorro para cuando estamos angustiados, para cuando estamos preocupados, bendito Dios, y también cuando estamos alegres, bendito Dios, por las bendiciones que tú das día a día, Padre. Muchísimas gracias por este tiempo, Padre. Toma el control de todo, bendito Dios, desde el siervo que dirige hasta el siervo o la sierva que va a llevar la oración final, bendito Dios. Toma el control de todo, Padre. Prepara nuestros corazones para escuchar tu mensaje, bendito Dios, la palabra que tú traes a través de tu siervo, Padre. Te dejamos en tus manos este tiempo, Padre, sabiendo que tú tienes el control de todo, Padre. Todo queremos hacerlo en orden para que tu nombre sea glorificado, bendito Dios. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dicho esto, hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor. Si no están con la palabra del Señor en la mano, pues les invito a que la busquen urgentemente, porque vamos a leerla, vamos a disfrutar de ella. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué hermoso. Dice que ya ahí frente al Cordero cantaban este cántico, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras. El Señor ha hecho muchas obras en nuestras vidas y yo quiero dar testimonio de la mía, ¿no? La obra más grande que ha hecho mi Dios es cambiar mi naturaleza. Una naturaleza pecaminosa en la cual yo vivía en otro tiempo, ¿no? Dice que Él ha hecho cosas nuevas en mi vida. Y es verdad. Porque ahí cuando Nicodemo se acerca al Señor y le pregunta pues acerca de estas cosas, ¿no? El Señor Jesucristo le dice: es necesario nacer de nuevo. Entonces, por eso es que el cristiano tiene dos nacimientos. El nacimiento natural, cuando es niño, nace de su madre, y el nacimiento espiritual, cuando ya es adulto, cuando ya sabe, tiene conciencia del pecado, del bien y del mal, y sabe lo que está bien y lo que está mal, entonces se puede acercar al Señor Jesucristo y pedir perdón por todo lo malo que ha hecho. Con esto no quiero decir que ya no va a hacer nada malo. Lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. Pero tenemos esa oportunidad, ¿no?, de acercarnos al Señor y de pedirle perdón por todos nuestros pecados. También dice la Escritura en el versículo 4: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá? ¿Esto qué quiere decir?
¿Acaso el Señor, si yo voy a los pies de Cristo, tengo que ir con miedo? No. Está hablando acerca de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y cuando ya llegue el juicio final, el Señor dice que va a juzgar y va a poner a los que han recibido su regalo, le han recibido a Él en su corazón a un lado, y los que no tienen a Cristo al otro lado, ¿no? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces habla de ese temor espiritual en el futuro. No del temor de que el Señor nos va a estar solo castigando, nos va a estar solo reprendiendo. No, no. Porque el Señor es grande en misericordia. Dice que la Escritura dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Porque solo tú eres santo, ¿no? Solo tú eres digno de toda alabanza. Solo tú eres digno de toda oración. Y dice la Escritura que todas las naciones vendrán y te adorarán. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no soy del pueblo judío, del pueblo escogido del Señor, ¿no? Pero la preciosa sangre de Cristo ha hecho un pueblo también conmigo, porque yo le he recibido a Él, al Señor, en mi corazón. Y ese es el motivo por el cual nuestro espíritu nos anima, nos impulsa a adorarle al Señor. Y con este espíritu de adoración continuamos con el culto de esta mañana y pasamos al siguiente punto que tenemos para la adoración esta mañana, que es la alabanza. piedras hablaran, hablarían de Jesús. Si las flores cantaran, cantarían de su luz. Si los árboles lloraran, llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas,
que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que nunca se acaba. Si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Si las flores cantaran, cantarían de su luz. Si los árboles lloraran, llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba y nunca se acaba. En tu misericordia me diste vida.
días, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis a través del canal de YouTube. Bienvenidos en esta mañana, bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra. En esta mañana quiero compartir con vosotros, quiero analizar con vosotros pues un tema que muchas veces pues hemos oído hablar de él y se nos ha predicado, pero que quizá muchas veces pues pasemos de alto o que, bueno, pues pensamos que no viene con nosotros, pero nos toca a cada uno de nosotros, a cada uno y en particular nos toca y tenemos que aprender y ponerlo en práctica y ponerlo en marcha en nuestras vidas. Quiero en esta mañana, pues como digo, compartir con vosotros, exponer con vosotros un par de versículos que son los que van a ser el eje central de la idea que quiero en esta mañana pues exponeros y son con los que vamos a estar digamos que jugando un poquito o yendo de un sitio a otro. Y el primero de ellos se encuentra en Jeremías capítulo 15 y versículo 19. Jeremías capítulo 15 y versículo 19, aunque leeremos desde el versículo 15, pero quiero centrarme en el versículo 19, luego hablaremos del otro versículo. Jeremías capítulo 15, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Bien, pues hasta aquí el pasaje en el que quiero basar en esta mañana la exposición de la palabra. Jeremías está aquí hablando del pueblo de Israel y está aquí, pues nos está presentando cómo Dios reanima a Jeremías. Dios después de pues todo lo que está sufriendo Jeremías, pues quiere darle ánimos y quiere reanimarle. Y en esta mañana quiero hablaros de algo que muchas veces confundimos con una palabra, o confundimos palabras. No es lo mismo camuflaje que mimetismo. Explico. El camuflaje es algo que uno se pone para parecer. El mimetismo es transformarse para ser igual que. Y si os dais cuenta, cuando hablamos de camuflaje, pues pensamos en ejércitos que se camuflan, que se ponen hojas o se ponen esto y lo otro, o la ropa es del color muy parecido al terreno donde están, para camuflarse, para intentar pasar desapercibidos. Mientras que el mimetismo tiene que ver con convertirse precisamente en lo que es el terreno. Y hay algunas especies de animales que tienen esta facultad o este hecho de poder mimetizarse, ¿no? Y uno de ellos todos conocemos que son los camaleones. Los camaleones se mimetizan, se transforman, se vuelven del mismo color en el ambiente en el que están. Si están en una planta verde, pues evidentemente son verdes, pero se van a convertir se van a transformar, se van a mimetizar en verde. Si están en una rama que es marrón, pues lo van a hacer en marrón. Si es algo que es un poco más, pues de diferentes colores, tienen esa capacidad de mimetizarse. Hay otro animal, muchos insectos, pero hay otro animal que yo no lo sabía, pero que pues viendo documentales y demás, pues uno se entera, ¿no? Y es el pulpo. El pulpo también tiene la capacidad de mimetizarse. ¿Y por qué? Dios ha dotado de esta capacidad a estos animales y a algunos insectos como la mantis religiosa, ¿no? Tiene esa cualidad de mimetizarse. ¿Por qué les ha dotado Dios de esto? Porque es sencillamente un mecanismo
de defensa contra sus depredadores. Estos animales, estos insectos no tienen otra forma de poder defenderse más que cambiar de color o de adaptarse allí donde están, de volverse igual que el entorno en el que están, no de camuflarse, sino de mimetizarse, que es muy diferente. Como digo, pues hay, pues decía, ¿no? Hay también varios insectos que pueden transformarse, que no solamente se mimetizan en el color, sino que incluso la apariencia es idéntica a donde están, ¿no? Tengo en mente el insecto palo o algunos otros que parecen una rama, parecen un trozo de corteza, parecen pues todo aquello en lo que se han mimetizado. Y todo es precisamente igual que el hábitat o igual que donde están, ¿vale? Y eso es el mimetismo, ¿no? No es el camuflaje, es el mimetismo, es el cambiar de color o de apariencia para no ser vistos o descubiertos. Y es una pena decirlo, y es triste decirlo, pero es lo que pasa con muchos cristianos. Es lo que pasa con muchos que se dicen hijos de Dios. O con muchos que nos decimos, así generalizo y nadie se siente por aludido y me meto y me incluyo también. No, aquellos que nos decimos hijos de Dios, muchas veces nos mimetizamos. No es que nos camuflemos, no, porque el camuflaje sería otra cosa, sino que nos mimetizamos en el ambiente donde estamos. En los estudios que estamos llevando los jueves, estamos viendo el libro de Jueces. Y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es el mimetismo. Cómo adoptan todo lo que los pueblos de alrededor del pueblo de Israel están haciendo, costumbres, religiones, ritos, todo aquello que hacen los pueblos que están alrededor, el pueblo de Israel lo toma y se mimetiza con ellos. Pasan desapercibidos, son iguales que ellos. No se camuflan, sino que son idénticos a ellos. Y ocurre lo mismo como digo, con muchos cristianos, ¿no? Que cuando están en la iglesia son esas personas santas en el sentido de buenas, de casi perfectas, pero cuando están fuera de la iglesia se transforman totalmente mimetizándose con lo que hay fuera. Y eso es un peligro muy grande. Porque al final lo que acaba ocurriendo es que de tanto mimetizarte, te conviertes ya en uno. El mimetismo ya es continuo. No es a voluntad, sino que es continuo. Y ese mimetismo al final se introduce en la iglesia y se da por bueno aquello que realmente es malo, aquello que realmente es contrario a lo que el Señor nos enseña. Y como digo, pues aplicándolo a nuestras vidas es aquello que intenta hacernos escondernos o hacer esconder nuestra verdadera vida cristiana. Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y el conformarse es el volverse de forma. Coger la forma, adaptarse, asimilar la forma, ¿no? Es ese mimetismo del que estoy hablando, del que algunos animales e insectos tienen esa cualidad, es mimetizarnos. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero antiguamente, hoy ya no tanto, porque ya pues los hacen con otros materiales, pero lo que eran sillones, sofás y colchones terminaban conformándose a la forma del que se sentaba o del que dormía una y otra vez ahí, ¿verdad? Y se veía la forma. Pues eso es lo que se refiere Pablo con el no os conforméis, no seáis iguales, no os hagáis como ellos. No es que os camufléis, sino que no os hagáis como ellos, porque estáis cogiendo las mismas costumbres, los mismos hábitos, los mismos pecados, todo igual. Y al final, como decía antes, se traduce a que lo llevamos a la iglesia y transformamos lo que es malo delante de Dios en bueno. Entonces, así pasa, ¿no? con muchos cristianos en la iglesia. Y es lo que nos hace esconder nuestra verdadera esencia de cristianos y nos hace adaptarnos a ese mundo que está en continua lucha con lo que es
el Señor. Ahora, existen varias formas de poder mimetizarnos, ¿vale? Y el problema es cuando esas formas las empezamos a poner en práctica en nuestras vidas. Fijaros, cuando hablamos de una persona que está predicando, como es mi caso, o como es el caso de otros muchos hermanos, lo que nosotros queremos ver en la persona que está predicando es que lo que está predicando, él lo lleva a su vida, ¿verdad? Y sin embargo, si vemos que esa persona está predicando sobre algo y resulta que vemos que en su vida no lo está aplicando, entonces se nos cae la persona con todo el equipo, porque estamos viendo que está predicando una cosa y está haciendo otra cosa. Y uno de los males que ocurre con el mimetismo es el no vivir lo que predicamos. Santiago nos dice en el capítulo 1 y versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que nos está diciendo aquí Santiago es que tenemos que vivir aquello que predicamos. Vivir aquello que decimos que es lo correcto, ¿vale? Y no vivir lo que al final nos da la gana. Hay muchas veces que pensamos y que queremos que nuestros jóvenes no dejen las iglesias, no abandonen las iglesias. Pero el problema real no es que nuestros jóvenes abandonen las iglesias, el problema real es por qué muchas veces nuestros jóvenes abandonan las iglesias. Y abandonan las iglesias por una razón muy sencilla. Porque al fin y al cabo, nuestros hijos jóvenes son loros de repetición. Y entender lo que quiero decir con esto. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, buscan modelos a los que seguir. ¿Vale? Buscan un tipo de persona a quien seguir. Si nosotros lo que decimos a nuestros jóvenes es que tienes que ir a la iglesia porque es lo bueno, porque es lo correcto, porque es lo que tienes que hacer y demás, y animamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos a ir a la iglesia, está muy bien, genial, y es así, es lo que Dios quiere. Pero si resulta que animamos a nuestros hijos y nosotros no lo hacemos, entonces nuestros hijos van a ver un ejemplo que no es el que nosotros predicamos. Es algo que predicamos pero no hacemos, y van a decir, si tú no lo haces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y eso, queridos hermanos, queridas hermanas, nos debería hacer reflexionar muchísimo. ¿Por qué nuestros hijos, nuestros jóvenes, abandonan las iglesias? No es muchas veces porque se aburran o porque el mundo les atraiga más. Es simplemente porque no ven una conducta correcta en nosotros, que somos los modelos o los ejemplos a seguir. Nosotros tenemos un modelo, y es Cristo. Y la idea de que nosotros tenemos que ser iguales a Cristo. En todo, menos en el pecado. Pero en el pecado porque Cristo no cometió pecado. Pero tenemos esa meta de ser iguales a Cristo y procuramos cada paso que damos parecernos más a Cristo, porque tenemos un modelo perfecto, un modelo que hizo todo aquello que predicaba. Y entonces queremos seguir a esa persona y queremos ir por donde va esa persona. Nuestros hijos y nuestros jóvenes con nosotros son iguales. Y hay muchas otras personas que ocurre lo mismo. Que si tú le das un buen ejemplo, que si tú tienes una actitud correcta y demás, ellos van a querer seguir eso. Aunque luego tengan sus dudas o sus confrontaciones y demás, pero la base está sentada. Pero si no hay una base sentada, nuestros hijos se van a mimetizar con el mundo, porque están viendo que nosotros nos estamos conformando al mundo y estamos haciendo lo mismo que el mundo. Por eso Pablo nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muchas veces predicamos amor y a veces lo que menos damos es amor. Muchas veces estamos predicando consuelo y ánimo, y lo que menos damos a las personas que necesitan consuelo y ánimo es ese consuelo y ese ánimo. Predicamos el perdón y muchas veces ni siquiera nosotros perdonamos. Al revés, señalamos a personas.
Y decimos, es que has hecho esto, has hecho lo otro y has hecho lo otro. En lugar de intentar la restauración, en lugar de ir con amor. ¿Sabéis lo que nos dice Pablo con respecto al amor? Primera de Corintios capítulo 13 nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Por lo tanto, el amor no es ir señalando los fallos del otro. El Señor Jesús nos dijo que primero quita la viga que está en tu ojo para después poder quitar la paja en el ojo ajeno. ¿Verdad? Nos dijo eso. Sin embargo, nosotros no actuamos con amor. Se cuenta de Gandhi, de Mahatma Gandhi, sabéis, este gran pacifista, que cuando fue a estudiar a Inglaterra, conoció la Biblia y el mensaje de Jesús. Y en una ocasión se disponía a ir a la iglesia, a una iglesia, pero cuando llegó le dijeron que él no podía pasar porque esa era una iglesia para blancos. Dios es Dios de todos. Para Dios no hay color. Sin embargo, nosotros predicamos amor y sin embargo hacemos acepción muchas veces de personas, como también nos dice Santiago. Y nos sigue contando esta historia que Gandhi entonces dijo que él no se convertía al cristianismo porque nunca había visto a un cristiano practicar lo que predicaba. Ese es el gran problema del mimetismo. Predicamos una cosa, pero cuando nos damos la vuelta, estamos haciendo otra, totalmente contraria. La manera de ser o la manera de comportarse del cristiano debe de ser siempre la correcta. Debe de ser siempre aquella que el Señor nos enseña en su palabra. Debe de ser siempre aquella que es adecuada, aquella que es amable, aquella que es amorosa. Filipenses capítulo 4 y versículo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo que nos pide el Señor es que no nos mimeticemos, que no seamos como el resto del mundo, que no nos convirtamos en lo que son los demás. Si damos con una persona que es mentirosa, pues no le sigas sus mentiras. Díselo, porque al final lo que va a ocurrir es que te vas a convertir también en un mentiroso. Porque te vas a mimetizar. No te vas a camuflar, te vas a mimetizar, que es totalmente diferente. Predicamos muchas veces un cambio de vida y a veces seguimos siendo iguales. Aquellos que están predicando el amor a su familia, el amor a sus hijos, el amor a su mujer, y sin embargo luego llegan a casa y maltratan, no voy a decir físicamente, que puede ser también, pero maltratan psicológicamente a su mujer o a sus hijos o a su esposo y a sus hijos. Predicamos ese cambio de vida, sin embargo seguimos teniendo el mismo carácter que los demás, un carácter iracundo, un carácter egoísta, un carácter egocéntrico. Pero somos dulces y amorosos en la iglesia. Allí en un púlpito, o hablando con un hermano, con el otro, con la otra, con la de más allá. Muchas veces lo único que tenemos es fachada. Es como cuando el Señor Jesús le decía a los judíos allí en Mateo capítulo 23, sepulcros blanqueados, que por fuera estáis blancos, estáis limpios, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De podredumbre. Así somos muchas veces. Predicamos algo que no practicamos, algo que no hacemos en nuestra vida diaria. El Señor no quiere gente así. El Señor quiere gente que esté en el camino correcto o que esté totalmente fuera, pero aquellos que están mimetizándose y de repente en un sitio están de una manera y de repente en otro en otra, Dios no quiere gente así. Fijaros lo que dice sobre personas así. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sabéis lo que es el vómito, ¿verdad?
En el cristianismo, en el seguir a Cristo, en el ser hijo de Dios, no hay una escala de grises. O es blanco o es negro. Pero uno no puede estar diciendo, en la iglesia soy de esta manera y fuera soy de esta otra. Así que al final me convierto en ese gris, me mimetizo para pasar desapercibido en un sitio y para que en el otro también pasar desapercibido. Entonces tengo esa capacidad extraordinaria de mimetizarme en esos dos sitios. No debe existir el mimetismo en nuestras vidas, en el cristiano. O se es cristiano con todas las cualidades y con todas las consecuencias, o no se es cristiano. Pero no puedes jugar a dos bandas, no se puede a veces ser de un color y otras de otro. Otro de los problemas con el mimetismo tiene que ver con el amar las cosas del mundo. Con el querer aquello que el mundo nos ofrece y que no es lo correcto, que no es lo bueno para nosotros. Es verdad que hay cosas que el mundo ofrece que tenemos que coger o que tenemos que aceptar porque son así, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿vale? Me refiero a cosas que no tienen que ver con cosas espirituales o cosas malas, ¿no? Pues el vivir un poco pues en la era de la tecnología, pues estar igual, ¿no? Pues eso es lo que yo me refiero. Pero el amar las cosas del mundo, el amar los deseos del mundo, el amar la fama, el poder, el dinero, la gloria del mundo, todo eso es a lo que se refiere Juan en su primera epístola y en el capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque prefieres todo aquello que te da un gozo momentáneo aquello que realmente te va a dar un gozo eterno. Y es una diferencia muy grande, pero muy grande. No es lo mismo gozarse en un momento determinado que gozarse por toda la eternidad. Y esa es la diferencia entre amar las cosas del mundo y amar las cosas de Dios. El gozo efímero, momentáneo, o el gozo eterno con el Señor. Amar las cosas del mundo, como nos dice aquí Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Pero es que incluso hay muchas veces que pensamos, bueno, pues entonces para no hacer esto, me aparto del mundo. Esa no es la solución. Porque si buscas esa solución, va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque también al apartarnos del mundo nos estamos mimetizando en una persona que no quiere saber nada de nadie, que no quiere, incluso que no quiere predicar el evangelio, porque te apartas de todo y así no tienes contacto con nadie, no te contaminas, pero es que a la vez no puedes practicar el mandamiento que el Señor nos dio: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El Señor Jesús nos dijo que no somos de este mundo, pero que estamos en este mundo. Y que vamos a sufrir en este mundo. Pero que tenemos esa gran comisión y que tenemos que llevar a cabo. Y no solamente ir al mundo y predicar el evangelio en el mundo, sino, como antes decía, predicar el evangelio también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que ellos puedan llevar el camino de Dios. Para que ellos puedan entender en quién hemos creído y por qué hemos creído en Él. Y para que ellos puedan ver en nosotros ese modelo, ese ejemplo, a poder imitar, a poder seguir, a poder decir: quiero también estar en esas cosas, quiero participar de ese gozo que tiene mi padre, que tiene fulanito o menganito en la iglesia, que está disfrutando y que disfruta tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia del gozo del Señor. Yo quiero eso. Y sin embargo hay muchas veces que no hacemos nada de eso. Nos apartamos y nos olvidamos de predicar el evangelio. Dios es muy claro con respecto a esto. Efesios capítulo 4 y versículo 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y muchas veces el apartarse de todo también es vanidad. Porque muchas veces dices: yo tengo que estar por encima de todo eso y me aparto para no contaminarme, y así no me mimetizo, no me camuflo, ni me conformo. Pero es que estás haciendo otro tipo de mimetismo que no tiene que ver con lo que el Señor te ha enseñado y con lo que el Señor quiere de ti. Estás renegando
de predicar el Evangelio, de trabajar para el Señor. Porque ¿qué vas a hacer allí metido en un monte arriba del todo, metido en una cueva? ¿A quién le vas a predicar? ¿A las piedras? No, porque tienes que predicar a personas, personas que puedan entender el Evangelio, que puedan comprender quién es Dios, que puedan acogerse a la gracia de Dios, que puedan humillarse delante de Dios y que puedan convertirse al Señor. Y que tengan el gozo de la vida eterna que Dios da de gratis. Nos dice que no andemos como los gentiles, que tengamos cuidado cómo vivimos nuestra vida, cómo andamos en nuestra vida, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo cantamos, cómo cualquier cosa que hagamos. Todo eso es lo que hacen los gentiles y nosotros tenemos que ver cómo hacemos todo eso. Pablo dice en Romanos que no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que está diciendo es que ¿puedo participar de todo lo que hay en el mundo? Y sí, puedo hacerlo, claro que puedo hacerlo. ¿Me conviene? No. ¿Por qué? Porque está en juego mi gozo eterno con el Señor. Porque está en juego mi vida espiritual. Porque está en juego tantas cosas que pesa más, sinceramente, para mí, por lo menos, pesa más el gozo del Señor que el disfrutar del mundo. El hecho de que convivamos con el mundo no significa que tengamos que ser del mundo, que tengamos que mimetizarnos del mundo. Recordemos el pasaje de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, transformaos al Señor. No os conforméis, transformaos al Señor. Y el no predicar el Evangelio es otro mal que tiene que ver con el mimetismo. Juan capítulo 7 y versículo 13 nos dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, y este es un mal muy grande. Voy a leer desde el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engañan al pueblo. Pero ninguno, dice, hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Fijaros, los camaleones, los pulpos y algunos insectos y algún otro animal se mimetizan o tienen ese mecanismo de mimetismo porque es un medio de defensa o es un mecanismo de defensa. Quiero decir que lo que hacen es mimetizarse con el entorno para que sus depredadores, como he dicho antes, no los vean. Pero directamente no los vean. No es que no puedan intuir, no, sino que directamente no los vean. ¿Por qué? Porque se mimetizan con el entorno y entonces los depredadores no los pueden distinguir. ¿Vale? Entonces, para que no los vean y no se los coman. ¿Qué es lo que ocurre con el cristiano? El cristiano hay muchas veces que se mimetiza y no comparte el Evangelio, y eso es un mimetismo con la sociedad actual muchas veces. No comparte el Evangelio por miedo, por temor. Y ponemos miles de pretextos para no predicar a Cristo. Hemos hablado muchas veces de estos pretextos, muchas veces de estas excusas que buscamos a la hora de no predicar el Evangelio. Y eso es mimetizarse con el mundo. Porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Y entonces nosotros lo que ocurre es que decimos: a ver, si yo predico el Evangelio, es que entonces en eso no quiero saber nada de Dios. Y así soy como ellos. Y paso desapercibido y no me ven. Me acuerdo que cuando yo me fui a hacer el servicio militar, lo que me dijeron aquellos que habían hecho el servicio militar antes que yo, me decían: mira, no tienes que ser ni muy listo ni muy tonto. Tienes que pasar desapercibido. Bien, pues yo fui allí y no fui ni muy listo ni muy tonto. Y traté de pasar desapercibido.
Eso es lo que ocurre con muchos creyentes, con muchos cristianos, que no predican el Evangelio. Quieren pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque así no tendrán miedo a predicar el Evangelio. Como no lo hacen, pues no tienen miedo. Entonces, ¿cuáles son las excusas que se ponen? Claro, cuando tú preguntas, ¿por qué no predicas el Evangelio? No te van a decir, por miedo a lo que dirán los demás. No, muchas veces es que no estoy capacitado. ¿No estás capacitado? No estoy capacitado. Si tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da poder, ¿cómo no vas a estar capacitado? Esa fue la excusa que le puso Moisés a Dios. No estoy capacitado. Sin embargo, Dios usó a Moisés. Es que hay diferentes dones. ¿Hay diferentes dones? Mira, hay un don que tienen todos los cristianos y es el de servicio. Y en el don del servicio incluye también el amor hacia los demás y el predicar el Evangelio. No te estoy diciendo que te conviertas en un enorme evangelista, en un grandioso predicador, pero te estoy diciendo que con tu forma de vivir, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, ya estás teniendo el don de evangelismo. Porque eso también es evangelizar. Y puedes hablar perfectamente de lo que Dios ha hecho en tu vida, sin ser un teólogo enorme. Puedes hablarlo, pero ponemos la excusa de que hay diferentes dones. O muchas veces es que todavía no es mi tiempo. ¿Y cuándo es tu tiempo? El Evangelio no tiene tiempo. Ni tiene fecha en el calendario, como diría esa canción, ¿no? El Evangelio no tiene un tiempo. El Evangelio es continuo, a todas horas y en todo tiempo. No puedes decir, es que todavía no ha llegado mi tiempo. O es que todavía no es el tiempo de yo pueda hacerlo. No, eso no es verdad. Pero realmente hay solamente dos causas, por las que no predicamos el Evangelio. Y uno es el miedo a la persecución y a la burla, porque es lo que más miedo nos da. Y aquí quiero compartir con vosotros también la historia de un pastor coreano. Esta historia es real. Que los soldados pues le cogieron para que renegara de Jesús, ¿no? Y le cogieron a él y a toda su familia, y le dijeron que si no negaba a Jesús, enterrarían a su familia y a él vivos en un hoyo. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que él y su familia, lejos de negar a Jesús, cantaron himnos al Señor. ¿Qué ocurrió? Murieron. Murieron por el Evangelio. Murieron por Cristo. Murieron por Dios. Pero lo trágico de esta historia no es que murieran, que es trágico evidentemente, pero lo trágico de esta historia es que cuando pensamos en ella y decimos así en caliente, yo haría lo mismo. Pero si nos viéramos en esa situación, seguramente negaríamos a Jesús. Por miedo a esa burla, por miedo a esa persecución. Y lo más bonito de esta historia es que la gente que estaba presenciando esto con el pastor coreano y su familia, muchos se convirtieron a Cristo por el ejemplo de este hombre. Una de las cosas que nos da miedo, una de las cosas por las que realmente no queremos predicar el Evangelio es el miedo a esa persecución o a la burla. En el mundo tendréis aflicción. Y si hacen esto con la rama verde, ¿qué harán con la seca? ¿Qué harán con la seca? No nos tiene que dar miedo de predicar el Evangelio, porque estamos cumpliendo lo que el Señor nos dijo. Y el otro motivo, o la otra causa por la cual no se predica el Evangelio, o no se hace como se debiera, es porque muchas veces nos avergonzamos de lo que creemos. ¿Qué van a pensar de mí? Fíjate, es que, ¿cómo voy a hablar yo aquí de Dios? Aquí delante de tanta gente. Pues Romanos capítulo 1 y versículo 16 nos está diciendo algo que creemos que es de ahora, sin embargo ocurría.
Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pablo no se avergonzaba de aquello en lo que creía, de aquel en quien creía. Es que tiene que ser justamente al revés, es que es la gente la que tiene que avergonzarse de no creer en Dios. Porque es mucho más razonable creer en Dios que no creer en Él. Es mucho más lógico creer en Dios que no creer en Él. Sin embargo, hay muchas veces que nos avergonzamos. Y no podemos hacerlo. Porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. ¿Qué éramos antes de conocerle? Éramos personas que vagaban por ahí sin un rumbo, sin una idea, sin una meta, sin una esperanza. Una vez que conocemos a Dios, una vez que nos convertimos a Él, una vez que nos convertimos al Señor Jesucristo y que le decimos, Señor, tú eres mi Salvador, aquel que murió en la cruz por mí, todo cambia radicalmente y nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene una meta. Nuestra vida tiene una esperanza, tiene una certeza. ¿Por qué nos avergonzamos de tener una esperanza, de tener una certeza? Son ellos que no tienen esa certeza, que no tienen esa esperanza, los que deben de avergonzarse. Pero nosotros somos los que nos avergonzamos. Ahora, el problema que hay es que si nos avergonzamos nosotros del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se avergonzará de nosotros. Lucas capítulo 12 y versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Avergonzarse del Evangelio significa avergonzarse de Cristo. Y si nos avergonzamos de Cristo, Él se avergonzará también de nosotros. No debemos avergonzarnos en lo que creemos, sino que, como Pablo nos dice, tenemos que saber que eso es poder y es gozo en nuestras vidas. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, nos mimetizamos. Nos convertimos en camaleones, en bicho palo, en pulpos, en mantis religiosa, para pasar desapercibidos, para mimetizarte de tal manera que digan, este es uno de los nuestros, no hay problema. Y luego vamos a la iglesia y nos mimetizamos de tal manera que luego que los que están en la iglesia digan, ah, mira, qué persona, qué testimonio tiene esto y lo otro, cuando realmente no es así. Y todo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual. Todo esto tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida espiritual, nuestra santificación para con Dios. Todo esto tiene que ver con dónde ponemos a Dios en nuestra vida. Todo esto tiene que ver con que si realmente nos gozamos en el Señor o no lo hacemos. Tenemos que decir no al mimetismo. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser transparentes, tenemos que no avergonzarnos, pero avergonzarnos de no predicar el Evangelio, avergonzarnos de no amar a los demás, avergonzarnos de no practicar aquello que predicamos. Eso es de lo que tenemos que avergonzarnos. No de predicar el Evangelio. No nos tiene que dar ni vergüenza, ni pena, ni miedo. Todo lo contrario, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Termino con un texto en Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 13. Pero un texto que habla de la iglesia en Pérgamo, aunque después tiene que decirles que hay algo que hay algo que no les gusta de la iglesia. Pero quiero quedarme con este versículo y con lo que Dios le dice y le reconoce a la iglesia, porque han escogido la mejor parte y nosotros debemos de escoger la mejor parte. Dice así, versículo 13 del capítulo 2, yo conozco tus obras y dónde moras,
¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que a ti, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dios está reconociendo aquí a la iglesia en Pérgamo que a pesar de todo no ha negado la fe en Dios, que ha retenido su nombre, que sigue reteniendo su nombre, que sigue predicando su nombre. Y como dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Esa tiene que ser nuestra vida espiritual. El retener el nombre de Dios, el nombre de Cristo en nuestras vidas continuamente. Y el no negar la fe en Dios. Porque negar la fe en Dios y no retener el nombre de Dios, todo eso tiene que ver con el mimetismo, con el conformarnos al mundo y no practicar aquello que realmente el Señor nos enseña. Queridos amigos, queridas hermanas, hermanos y amigas que nos escucháis, si aún no has conocido al Señor, te invito a que lo puedas conocer. Te invito a que clames a Él y Él derramará de su gracia sobre ti. Te invito a que puedas recapacitar sobre la vida que estás llevando. Si crees que es la más adecuada, si crees que es aquella que realmente te da gozo pleno. Y si no es así, busca al Señor. Porque Él está buscándote. Él quiere salir al encuentro contigo. Él quiere sacarte de ese mimetismo para que no estés más escondido. Para declararte como hijo suyo. Por medio de la fe en su Hijo. Y si eres hijo de Dios y estás pasando por momentos así, por momentos de dificultades, de miedo, de vergüenza con el Evangelio, no lo hagas. Tienes que pensar que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que aquel que murió por nosotros venció a todo aquello que nos puede derrotar, y que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, morando en nosotros y dándonos ese poder para predicar, para no tener miedo, para ser buenos instrumentos en manos de Dios y salir también de ese mimetismo malicioso, pernicioso y degradante, que nos hace convertirnos en aquello que no queremos ser, pero que nos dejamos llevar por la corriente. Tenemos que ir a contracorriente, tenemos que declarar que Dios es Dios de paz, que es Dios de salvación, que es Dios de justicia, y que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que pagó el precio por nosotros muriendo en la cruz, para que ahora nosotros estemos justificados delante de Dios y podamos ser esas herramientas útiles en sus manos, y llevar el amor, llevar la compasión, llevar la misericordia y llevar la palabra de Dios, el testimonio de Dios a aquellas personas que aún no le conocen. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, que a Él y solo a Él sea la gloria hoy y por siempre. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a terminar este tiempo de culto con una oración. Vamos a dar gracias por este tiempo, por la gente que ha participado en todas las actividades de este culto. Y también, y lo más importante, vamos a dar gracias por este tiempo que hemos escuchado la palabra de Dios. Gracias porque hemos podido alimentarnos un domingo más. Y vamos a pedir también para que esta palabra pueda llegar a todos, que podamos aprender todos de ella, que podamos edificarnos, y para aquella gente que no ha creído todavía, que pueda convencerles para que puedan transformar sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites un domingo más reunirnos y escuchar tu palabra. Gracias porque nos permites alabarte un domingo más, porque da igual la circunstancia en la que estemos, que Señor, tú
nos estás cuidando, nos estás ayudando, te alegras con nuestras alegrías y te entristeces con nuestras tristezas y nos ayudas en nuestras necesidades. Gracias, Señor, por este tiempo, por escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra edifica. Y, Señor, queremos que tu mensaje, el mensaje de hoy, podamos aplicarlo en nuestras vidas, que durante esta semana y durante el tiempo siguiente, que no nos olvidemos de lo que tú nos has enseñado hoy, Señor. También, Señor, te pido por la gente que está viendo este vídeo y no te conoce. Señor, que este mensaje ayude a aquellas personas a transformar sus vidas, a cambiarlas, que puedan ser realmente hijos tuyos, Señor. También, Señor, te pido por esta semana que nos ayudes en todo lo que tú puedas ayudarnos. Ayúdanos en nuestras necesidades. Señor, también te pedimos por todas las peticiones de los hermanos, que escuches nuestras plegarias y puedas actuar, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, guárdanos y cuídanos en este tiempo tan difícil como el que estamos viviendo ahora, una pandemia. Señor, que nos cuides en salud, que nos cuides en todo lo que hagamos, Señor, y que sobre todo este tiempo también podamos usarlo para difundir tu palabra. Gracias, Señor, por todo y te pido que nos sigas cuidando. En tu santo nombre, amén. Amén, hermanos.